lo que no tenga lógica, lo que no se haya investigado, lo que no tenga una manera de corroborarse, va a ser una mentira, va a ser una charlatanería. En ese sentido, la mente está empezando a posicionarse de una manera muy fuerte. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tan malo es llegar al extremo de creer absolutamente todo lo que nos digan, como tan malo es cuestionar absolutamente todo. O sea, si nosotros nos vamos al extremo, si te haces totalmente mental, entonces, ¿en qué momento vas a experimentar, por ejemplo, la fe? La fe que no tiene lógica o no tiene una base científica. La fe es simplemente algo que viene del espíritu y que te permite creer en lo que aparentemente no existe. ¿Sí me explico? Y ciertamente tendrán que seguir existiendo cosas que aparentemente son sobrenaturales o que no tienen una lógica y de alguna manera la fe nos hará creer en ello. Pero sí tenemos que darnos cuenta para dónde estamos caminando, porque evidentemente ahorita todavía nos faltan probablemente algunos años para que entre la religión en crisis, ¿sí? Ya entró, pero no al grado, por ejemplo, tan satánica como se están viendo otros sectores, ¿no? Tan apasionado, en el cual inclusive se pueden llegar a cerrar dogmas o se pueden llegar a cerrar iglesias por el simple hecho de no tener un sustento lógico. Y eso es verdaderamente fuerte, increíble y es algo que podemos llegar a experimentar en algunos años. La neurotología finalmente se está encargando y eso aunque hay muy poca información, ya hay investigación en donde han ubicado una parte del cerebro en donde se supone que todos los seres humanos tenemos experiencias místicas. Uh-huh. De alguna manera eso es lo que pasa cuando inducimos esas experiencias a través de algún alucinógeno, de algún aroma, de algún estimulante, sea natural o sea químico. Esa sustancia va directamente al cerebro, a esa parte donde se supone que radica que está radicando la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es algo que está en tu cerebro. Si lo vemos desde esa perspectiva, está padre porque quiere decir que todos nos podemos volver espirituales. Si sabemos estimular esa parte de nuestro cerebro, pues evidentemente todos nos podemos volver espirituales, ¿no? El problema está en que de alguna manera estemos desconectados, no sepamos cómo hacerlo o nos vayamos por las vías más fáciles, que en este caso son los alucinógenos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el gran auge de la ayahuasca? Te están prometiendo precisamente una experiencia espiritual, ¿no? Te están induciendo a una experiencia aparentemente espiritual. Pero como te estás metiendo ahora sí que con el sistema, si nosotros fuéramos como robots, nuestra mente es como nuestra caja más importante de la computadora, ¿no? Y los que sepan un poquito moverle a la computadora, sabrán que si tú le mueves una tecla, pinche computadora se descompone, se atora, ya no sirve, tienes que llamar al técnico, ¿o no les ha pasado? Le mueves sin saber algo y si te va bien, órale, le atinaste y chido, ¿no? Y si te va mal, ya la regaste, ya tienes que llamar a un especialista, ya tienes que formatear. Ese es exactamente lo que pasa con nuestro cerebro. Y ese es el riesgo de andar experimentando cosas con tu mente, ¿sí? Definitivamente hay vías más seguras, claro, son vías más largas y son vías que desarrollan el espíritu en el sentido de que desarrollan la fuerza de voluntad, por ejemplo. Obviamente, si yo ahorita me fumo un cigarro de marihuana, seguramente voy a tener aquí mi viajezote y voy a ver a Los Ángeles y voy a hablar con ellos y voy a canalizar y me van a decir y todo, ¿verdad? Pero
no sé qué consecuencias a la larga eso va a tener en mi sistema nervioso, porque evidentemente sí hay consecuencias por estimular algo de una manera para lo que mi mente todavía no está lista. No es lo mismo que yo aprenda a canalizar de una manera en la cual esto sea natural. Claro, eso me va a llevar días de práctica, me va a llevar tener que leer, me va a tener que llevar disciplina, y eso es lo que la gente se está saltando. Eso es la gente que no le gusta esa parte. Entonces, por eso, o sea, si armamos un curso de ayahuasca, se nos llena, porque todo el mundo se quiere saltar el proceso. Nada más quieren vivir así como que el éxtasis, la experiencia y todo acá. A algunos les va bien, pero realmente también hay testimonios de que hay otros que inclusive hasta se quedan en el viaje, porque ese es el riesgo, ¿no? Es exactamente lo mismo con una computadora. Si bien te va, le atinas, y si no, ya te fregaste, ¿sí? Entonces la neuroteología, que es uno de los temas que se tocan precisamente en el módulo 6, habla precisamente de esta controversial rama y nos habla precisamente de cómo nosotros podemos de alguna manera irnos sintonizando. Ahí llegamos, por ejemplo, a lo que en Leusofía conocemos como las sintonizaciones, que seguramente independientemente del módulo en el que ustedes estén, han visto que tenemos unas sintonías. Y también me ha tocado ver que llegan a módulo 8 y jamás hicieron una sintonía. De las como 800,000 sintonías que tenemos, igual y llegan al módulo 8 y nunca las hicieron. Esas sintonías son precisamente ejercicios que nos permiten alinearnos o estimular esa parte de nuestro cerebro, ese asiento de Dios que se encuentra en nuestro cerebro. Entonces, cuando vamos desarrollándonos en nuestra formación, no nada más se trata de leer, no nada más se trata de hacer ejercicios, no nada más se trata de hacer actividades, se trata también de trabajar la energía a través de esas diversas sintonías, ¿sí? Que son como si fuéramos un radio y tenemos que ajustar la frecuencia para poder alinearnos energéticamente. Para eso sirve. Sí estaban enterados que tenían sintonías, ¿verdad? Sí, y sí las han hecho. Mira, Walter nada más está riendo de mí. ¿Sí? Y ni qué decir de las alineaciones con la diosa, ¿no? Las alineaciones que se hacen, los ligamentos que se hacen con la diosa es otro boleto, porque es subirle de frecuencia 4 rayitas más y tratar de contactar o tratar de conectar o de sensibilizarnos a la presencia de algo que está muy, muy adentro de nosotros. Que es cuando entonces empiezan a experimentar lo que conocemos como sus señales y que es algo que ya hemos platicado en otras clases también. Entonces, el asiento de Dios en el cerebro, que es lo que le han llamado precisamente en la neuroteología, dice que una de las tesis de la neuroteología sostiene que nuestra creencia en Dios es el resultado de nuestra evolución del cerebro. Es decir, durante las eras, tanto hemos trabajado de distintas maneras la fe, aun cuando nos parezca aberrante que en la era de Piscis la gente se haya flagelado, se haya crucificado, se haya hecho de todo para sentir y experimentar a Dios, eso es el resultado de una sobreestimulación que hicimos en nuestro cerebro y que evolutivamente ahora, en la era de Acuario, viene a conformarse o viene a consolidarse a través del conocimiento. La religión ahora es hermana totalmente del conocimiento. Un estudio realizado por el doctor Jordan Grafman del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos
Mostró, por ejemplo, que las personas que reportaron haber experimentado íntimamente a Dios participaban en actividades religiosas, incluso también las que sentían temor divino. Mostraron mayor tamaño en regiones cerebrales relacionadas con la empatía, la comunicación simbólica y la regulación emocional. Díganme si no, este mentado COVID no es una prueba brutal de fe. Es un ejercicio que nos está obligando. O tienes fe en lo que sea, ya sea en la medicina, en la vacuna, en Dios, en la diosa, pero tienes que tener fe en algo, o te carga, te carga. Es tremendo cómo de alguna manera los acontecimientos nos empujan y nos empujan y nos empujan a seguir desarrollando lo que inevitablemente en la era de Acuario se supone que es una humanidad más consciente y más espiritual. Este ejercicio mundial llamado COVID ha traído desde salida de la sombra, desde mayor conciencia, desde mayor empatía y desde obviamente también mayor fe. En lo que sea que quieras creer, pero tienes que tener fe. Y obviamente muchos están yendo hacia la fe en la ciencia, porque también la ciencia va a tener una participación muy importante, muy diferente con la era de Piscis. En la era de Piscis, como bien decía Lilith, la ciencia era brujería, ¿no? La ciencia era tachada, era médicos como Paracelso, era brujos, ¿no? Cuando en realidad, pues no, o sea, eran investigadores, era gente que estaba tratando de aportar algo positivo, ¿no? A la sociedad. Ahora sí, ahora en la era de Acuario, todo lo que aportemos a nivel inteligencia y a nivel conocimiento, ahora sí, esto va a estar correcto y ya no va a ser tan cuestionado porque vas a tener una base sobre qué decir, por qué crees en lo que crees. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en la epilepsia, que eso no sé si lo estaba yo comentando, creo que lo comenté en la clase pasada, la epilepsia en la era de Piscis estuvo muy asociada a enfermedades que eran castigos divinos. Si una persona desarrollaba epilepsia, decían que los dioses estaban enojados contigo y los dioses te estaban castigando. Las enfermedades mentales eran vistas muy mal porque era de alguna manera una consecuencia de rebeldía espiritual, que eso se los platiqué creo que en la clase pasada, si mal no recuerdo, con lo de las capacidades psíquicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, están investigando que la epilepsia, como las alucinaciones religiosas, están ubicadas justamente en la misma zona del cerebro que tiene que ver con el asiento espiritual. O sea que inclusive que tengas esquizofrenia o que tengas algo así, podría estar si nos atrevemos a analizarlo desde esa perspectiva, podría estar explicando que tienes una sobreexcitación espiritual. ¿Se imaginan cómo cambia el concepto? Y está cañón, ¿no? O no sé cómo lo ven ustedes, pero yo me sorprendo muchísimo con todo esto. Eso más el prejuicio y medio que tenían con razón, les decía, claro, claro, no, sí, sí, o sea, hubo atrocidades. No sé si sabían, por ejemplo, que había familias, sobre todo las familias adineradas, cuando tenían un hijo con algún tipo de trastorno mental o algún tipo de discapacidad, los hijos prácticamente nunca salían de una habitación, eran totalmente recluidos, totalmente excluidos y no podían relacionarse ni siquiera a nivel social, ni ser parte de nada en la familia porque pues era un castigo, o sea, para cualquier persona eso representaba un castigo, pues no sé, por haber actuado mal, porque los dioses están enojados contigo, porque se enojaría Dios contigo, pues ¿qué hiciste, no? O sea, sí, sí son creencias y sí son cosas bastante fuertes que ahora nos toca de alguna manera desplegar. Hoy en día, digo, hace todavía unos 20 años,
30 años, el exorcismo todavía era, híjole, no manches, o sea, se le metió el demonio. Hoy yo creo que cualquier persona inteligente, sobre todo de los años 70 para acá, ¿no? Ya no cree en un exorcismo. Así te lo digo. Ya no te creen en eso y en todo caso ya te cuestionarían en base a qué dices que un demonio o que un espíritu puede meterse en ti. Eso ya está obsoleto. Eso, de hecho, no sé si ustedes sepan que la posesión demoníaca ya es un trastorno mental en el DSM-4. ¿Lo sabían? Pasó de ser una enfermedad espiritual que era tratada exclusivamente por la Iglesia Católica, a ahora estar en las manos de los psicólogos y de los psiquiatras. Una persona que se supone llega diciendo que está poseída por el demonio o que está poseída por algún espíritu, te llevan derechito al psiquiátrico, te llevan derechito a terapia y te dicen que algo está mal en tu cerebro. Está Pues cañón, es ¿no? que también me imagino que después de tanto caso donde hubo personas que sí, de hecho sí tenían problemas mentales y los confundían con posesiones, ya no les quedaba de otra, ¿no? Sí, no había conocimiento suficiente ni experiencia suficiente. Y en el terreno de Piscis, todo era un problema espiritual, todo era un castigo de Dios, ¿no? Todo tenía que ver con demonios o con Dios. Y a final de cuentas, hoy yo creo que la gente se pregunta, ¿y quién ganó? ¿El diablo o Dios? Porque tanto protagonismo tuvo el diablo en la era de Piscis, que ya no sabes quién es el héroe, quién es el protagonista de la historia, ¿no? Dios para qué está, y ahorita te lo dicen, ¿no? Y ahora es totalmente el cambio de chip. Ahora todo, absolutamente todo, es una cuestión que se puede resolver, es una cuestión que lo puedes arreglar, arreglando tus cables que tienes aquí, enchufando o desenchufando, ya todo se puede solucionar, ¿no? Ya es algo mental, es algo que puedes arreglar con terapia o con transgeneracional, ¿no? Todos tus chamucos, ¿no? Con constelaciones, ya es algo que se puede arreglar. Si lo arreglas en tu mente, lo arreglas ya en la vida. A eso nos estamos enfrentando y a eso nos estamos enfrentando también en el tema de Dios. Y no sé si ustedes ya se estaban dando cuenta o no se habían dado cuenta de hacia dónde estamos caminando con un tema tan fuerte como el tema de Dios en la era de Acuario. Ni hablemos entonces de la vibración, porque hoy, por ejemplo, y digo esto yo se los platico porque saben que durante muchos años me he dedicado a estudiar y a investigar muchas cosas. Uno de mis puntos de mayor investigación fue, por ejemplo, tratar de entender cómo ocurría una posesión demoníaca. Porque estuve en la iglesia católica, estuve en la iglesia cristiana y en las dos iglesias había poseídos y había gente que estaba creidísima. Es más, hace poquito en Netflix estábamos viendo un documental de un sacerdote. Bueno, no sé si era el sacerdote o el productor. El que hizo la película del Exorcista. ¿Se acuerdan de la película del Exorcista? No sé si la vieron. Fue la primera película que trató el tema de la posesión demoníaca con una niña y que dicen que esa película está basada en una historia real. Bueno, en Netflix sacaron el documental sobre en qué se basaron, en qué investigaciones se basaron para poder producir esa película, ¿no? Y obviamente todas las cosas que hacen. Y pasan, ¿a dónde se imaginan ustedes que está la cuna del exorcismo? ¿En qué país se imaginan? ¿No? ¿No se lo imaginan? En Italia, en Italia. ¿Y por qué en Italia? El Vaticano, exacto.
Italia tiene una historia de espiritualidad brutal si tan solo citamos a los celtas en esa área, ¿no? O sea, Italia es la cuna de los celtas. Y tuvieron gente religiosa a más no poder. Y tuvieron gente psíquica a más no poder. Pero llega el Vaticano y se instala el cristianismo y todo el pueblo que creía en paganismo y creía en espíritus y creía en cuánta cosa, pasó a ser poseído por el demonio. Pues esas investigaciones que hicieron pasaban ahí, relataban mujeres y hombres que iban con un sacerdote, que fue el que relató lo del exorcista, a que los liberaran. Y ahí se ve como gritan y se azotan y hablan y todo eso, ¿no? En Italia, precisamente. Entonces, durante mucho tiempo yo traté de entender qué era lo que pasaba con ese tipo de personas. Y yo lo llegué a entender, por ejemplo, a nivel de una carta astral. Investigué una carta de una de las poseídas más famosas, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero ahí lo tengo. Y era un tema de represión. O sea, si tú investigas, la gente poseída, la gente que se supone que está poseída, es la gente más reprimida que hay. La gente que más ha tenido que someterse, la gente que más ha tenido que callarse, la gente que más miedo ha albergado a lo que es el tema de Dios. Obviamente, esa represión lo que hace en el cerebro es que dispara mecanismos de defensa. O sea, eso ya es una explicación a nivel neuroteología, ¿sí? Una posesión se puede disparar en el cerebro si la gente reprime y contiene demasiado lo que cree, lo que siente y lo que piensa, sobre todo a nivel religioso. Porque como bien decía Lilith, todo se vuelve malo, todo se vuelve pecado y todo se vuelve demoníaco. Entonces, eso es totalmente tóxico para el cerebro. Y eso es lo que hace que haya tanta gente que dice supuestamente haber experimentado una posesión demoníaca en algún tipo de su vida. Por eso es que ahora ya se trasladó a un padecimiento mental, porque ya se dieron cuenta que hay algo en la conducta que desajusta el cerebro, ¿sí? Desajusta tu sistema nervioso y entonces todo eso reprimido sale como un monstruo. ¿Vieron ustedes la película del Fragmentado? ¿No la vieron? Véanla, véanla. Si no la han visto, se las recomiendo. Creo que está en Prime o está en Netflix. Ese es el caso clarísimo, clarísimo de lo que les estoy diciendo. Un chavo que supuestamente había desarrollado no sé cuántas personalidades, pero porque estaba brutalmente reprimido, brutalmente reprimido. O sea, el tipo había sufrido abuso, violaciones, no sé qué tantas cosas le pasaron. Y obviamente fue un odio, una ira, un coraje, todo lo que tú quieras, todo su sentir totalmente reprimido, que se desfasó. O sea, llegó un punto que su cerebro empezó a crear personalidades para poder salir. Y tratan entonces la historia, pero una de esas personalidades era precisamente una persona como poseída. Cuando dicen, es que les cambia la voz, es que eh, brincan y tienen más fuerza de lo normal. Ahí está, véanla y vean, ahí van a ver un poseído. Y no es otra cosa más que una persona que tiene ya desfasada una parte de su cerebro. Tiene una explicación y la neuroteología ya te explica cómo hasta las alucinaciones tienen una explicación al estimular esa parte de tu cerebro, para bien o para mal. Nosotros podemos estarla estimulando cada vez que oramos, todo lo que estamos haciendo ahorita de la oración, de la jornada de oración. Cuanto más estamos haciendo oración, más estamos estimulando esa parte de nuestro cerebro, ¿sí? De hecho, a veces pienso, ¿qué va a pasar cuando acabe la oración? La vamos a extrañar, ¿no? Y espero que la estén haciendo en su casa,
después de ese periodo, ¿no? Cada vez que hacemos una meditación, cada vez que hacemos una alineación energética, estamos estimulando nuestro cerebro, pero lo estamos estimulando de una manera sana, de una experiencia sana, ¿sí? Pero si al contrario te vuelves demasiado religioso, te reprimes, te da todo miedo, etcétera, etcétera, vas a estimular esa parte, pero la vas a estimular de una manera negativa, al grado de que te puedes deschavetar. De hecho, en el ocultismo está documentado claramente que el ocultismo puede generar locura. ¿Ustedes sabían eso? Claro, el ocultismo puede generar locura, puede generar trastornos. Si no tienes una mente capaz de analizar, de evaluar, de razonar, de equilibrar adecuadamente el conocimiento que estás recibiendo, es más, así se los pongo. Imagínense, le echaré la culpa al ocultismo. Imagínense que ustedes no saben nada y que de repente van ahí a alguna ceremonia y los ponen a hacer algún ejercicio y de repente tú no sabes que dentro de ti en tu inconsciente tienes miedos que no has tratado, que no has sanado, temores, como cuando yo le tenía miedo al tarot, de que decía, se me va a aparecer el diablo. Imagínate que llegas a vivir una experiencia así y tú no sabes cómo va a reaccionar tu cerebro, ¿eh? O sea, no sabes en qué momento puedes desatarse algo psicótico por una experiencia que tu cerebro malinterprete. El ocultismo puede generar trastornos, ¿eh? Eso sí, sí es real, ¿eh? Y ahí va también, por ejemplo, la psicología transpersonal, que se encarga mucho de toda la parte espiritual del ser humano, ya no nada más de la mente, sino también de lo espiritual, es lo que dice. Es muy importante tener un buen guía. Es muy importante tener alguien que te dirija en los momentos en los que estás atravesando, porque tú no sabes en qué momento tu mente te puede dar una mala jugada. Tu mente puede malinterpretar. Tu mente puede dispararse por algo que a lo mejor no estás entendiendo. Ahí es donde se hace muy importante tener un guía a quien preguntarle y decir, estoy sintiendo esto, estoy soñando eso. Apenas nos pasó en el curso de tarot, se metió una señora que es del grupo público, en el curso que acaba de empezar con Balder. Fíjense lo que le pasó. La señora es su primera clase con el tarot y Balder les dejó una tarea. Tarot es ocultismo, para aclararlo. La señora tuvo un sueño y en el sueño una persona o no sé qué cosa, un ente, un ser, lo que sea, le dijo que se alejara del tarot. ¿Mm? Que porque eso le iba a hacer daño, que eso la iba a perder de su camino. Después me escribe y me dice, es que soñé esto y me quedé muy confundida. ¿Qué es lo que pasa? Que la señora seguramente tiene prejuicios, la señora hay ideas cristianas, tiene cosas en la cabeza. Yo ya pasé por eso. Yo sentía que si agarraba el tarot se me iba a aparecer el diablo. Se los juro. O sea, les dará risa, pero se los juro que yo agarraba unas cartas del tarot y yo temblaba y decía, me va a castigar Dios y se me va a aparecer el diablo. ¿Y qué voy a hacer? Son prejuicios, son ideas que tenemos en la mente y nos pueden llevar años quitarnos esas ideas de la mente. Y la gente se le hace bien fácil irse a comprar el pinche libro de Aleister Crowley y ponerse a invocar aquí a los sigilios y van a quedar locos, cabrones. Y andan aquí con la capa. Maestra, o sea, por decir, ¿pasaría lo mismo pero con la Ouija? ¿O hay... Totalmente. O sea, si entras a la Ouija como con esos prejuicios, o sea, es por eso que se abren así como los famosos portales y eso? Exactamente lo mismo.
La Ouija es el mejor ejemplo y yo me chuté un curso para entender cómo funcionaba la Ouija, porque a mí no me la iban a chutar, que se me iba a meter algo, no. Yo tenía que entender cómo rayos funcionaba la Ouija. Y es estúpido. Agarras un péndulo, estás haciendo la Ouija, pero que con el péndulo no te posesionas. La Ouija funciona exactamente que el péndulo. Así. Es lo mismo, lo único que cambia es el instrumento, que estás con una tabla y el otro estás con un péndulo. ¿Y cuánta gente ha reportado posesión demoníaca con un péndulo? Es que no hay películas de terror sobre el péndulo. Exactamente. Hay películas de terror con la Ouija, ya todo mundo nos dijo que la Ouija es satánica, se te mete el demonio. Y la creencia puede ser tan fuerte que yo tengo una Ouija, ¿eh? Yo me compré mi Ouija precisamente para enfrentar esa creencia, porque es una creencia que tenemos todos, no la han metido hasta los huesos. Y la primera vez que yo toqué mi Ouija, yo sentía nervios, tenía nervios y yo decía, no es cierto, esto no hace nada, esto es un pinche cartón, no hace nada. Y yo le estaba diciendo a mi mente, esto no hace nada. Y tú tienes que estar terapiando como con el tarot. O sea, sí, son unas cartitas, son unas barajitas, tienen arquetipos. Tienes que entender cómo es que entra ese arquetipo a tu cabeza, ¿no? Cómo es que te mueve, cómo es que se mueve el péndulo. Todo eso tiene un conocimiento. Pero si uno tiene ese tipo de prejuicios, te metes a un curso de tarot y ya estás soñando al Espíritu Santo diciéndote que te salgas del curso, ¿no? Porque te vas a posicionar o algo te va a pasar, ¿no? Sí, de veras. Como se en que no la usa, en se ganó en una rifa una Ouija y no la usa. Maestra, hay que hacer unas sesiones. Y tiene 2 años con ella, exactamente, así es. Entonces, mi idea con esta clase es obviamente obviamente no vamos a hablar de todo lo que es la neuroteología porque muchísimo, pero sí quiero que entiendan para dónde estamos caminando, ¿no? Y para dónde la responsabilidad es tan importante, ¿no? Lo mismo pasa con gente que dice que canaliza y a lo mejor sí canaliza, pero probablemente también hay mucha gente que solamente tiene fantasías, que solamente tiene debrayes mentales. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, una de las disciplinas del ocultismo que yo aprecio muchísimo porque a final de cuentas te dice, te hace ver muchas cosas, es por ejemplo la carta astral. En una carta astral tú puedes ver inclusive una persona fantasiosa y puedes ver un extraordinario canalizador, ¿eh? Puedes ver quién trae prejuicios fuertes religiosos y quién trae un poco más de conexión espiritual. Quién viene con un ego desfasado, deformado y quién viene un poco más sano en cuestión de su ego. O sea, el conocimiento, a final de cuentas, en esta era es poder. Es tu aliado, es tu amigo y es lo que te va a dar respuestas absolutamente de todo, porque esta es la era de las respuestas. Todo tiene una respuesta y prácticamente todo está en el cerebro. Todo está en la mente. Hasta lo que increíblemente no hubiéramos pensado está en la mente, que es Dios. ¿Qué les parece?